Bueno, perfecto. Yo creo que ya damos inicio. Primero que todo, quiero dar las bienvenidas a todos. Muchas gracias por la participación. Es el día de hoy, este webinar, como ya lo teníamos planteado, queremos ofrecer herramientas para realizar auditorías internas remotas. Hoy nos acompaña el profesional Juan David Cardona García, que es ingeniero en sistemas y tiene maestría en sistemas integrados de gestión de calidad HSQ. Bueno, Juan David, yo creo que te dejo con el grupo para que inicies ya el webinar. Listo, Hassan, perfectamente. Bueno, entonces, mis queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio pues, en donde compartiremos un conocimiento alrededor de las auditorías remotas. Como bien lo decía Hassan, bueno, mi nombre es Juan David Cardona y estaré orientándoles pues, este webinar. La idea es que alrededor de unos 40-45 minutos estaremos abordando el tema y dejaremos unos 15 minutos para la sección de preguntas. En esa sección de preguntas, pues, lo ideal es que las hagamos a través de chat para evitar pues, de que se congestione la comunicación por el micrófono y entonces así darle un mejor curso a las respuestas que ustedes requerirán. Entonces, en ese orden de ideas, pues, y sin mayores preámbulos, vámonos al tema de las auditorías remotas, las auditorías internas remotas al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Si bien sabemos de que estas auditorías remotas están sujetas a la conectividad con Internet, pues hay unas competencias que deben tenerse en cuenta por parte de los auditores. Entonces vamos a mirar todo un contexto general de la auditoría y posteriormente nos abordaremos en el componente de las competencias. Entonces aquí básicamente pues es necesario interpretar de que la auditoría pues tiene una definición plasmada desde el referente internacional, la ISO 19011, que nos aborda la definición de auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Y qué significa esto? Que al ser un proceso sistemático, obviamente tiene entradas y tiene salidas, pero al caracterizar el concepto de sistemático tiene una correlación y una interacción con todos los procesos que estén sujetos a este sistema de gestión. Entonces, por lo tanto, pues hay que configurar esta idea frente al concepto de entrada y salida, pero también al concepto de interacción con todos los procesos en donde vamos a evaluar para detectar y obtener evidencias. Es independiente porque pues, este proceso de auditoría no puede ser sujeto de la vulnerabilidad del conflicto de intereses, porque debemos garantizar que quien audite no audite su mismo proceso, porque al auditar su mismo proceso pues estaría siendo juez y parte y desde luego vulnerando los principios de la auditoría que más adelante los miraremos y que debe estar documentado porque pues desde luego debe proceder desde un esquema de documentación formulado en el programa de auditoría, pero a su vez debe quedar evidencia de toda la ejecución de ese programa de auditoría, principalmente en la conservación de la información documentada, como el plan de auditoría, como las listas de verificación en algunos casos y el informe de auditoría principalmente. Desde luego, pues, ya en los modelos que adopte cada organización, pues, desde luego va a formular cuál sería ese esquema que abordaré. Entonces, este proceso sistemático, independiente y documentado se aborda para obtener evidencias de la auditoría. Y una evidencia, pues, básicamente está estructurada desde la obtención de esos elementos que me fundamentan un hallazgo. Y esa evidencia, ¿desde dónde la podemos obtener? Desde una observación, la podemos obtener también desde una declaración o la podemos obtener desde un hecho. ¿Y qué significa esto? Que desde una observación es lo que el auditor está, valga la redundancia, observando de cómo se desarrollan ciertas actividades, pero basadas en un criterio de auditoría. ¿Qué significa que sea a partir de una declaración, una entrevista, que básicamente nos entrega, es otra persona la que nos está entregando información y pues lo que esa persona diga obviamente se va a convertir en evidencia y va a ser producto para poder formular los hallazgos y poder generar el informe de la auditoría. Entonces esas evidencias de auditoría serán evaluadas contra los criterios de auditoría, que los criterios de auditoría básicamente son aquellos que se ven referenciados en la norma, es decir, la norma como tal. En este caso, pues podríamos hablar de 1072 y de ISO 45001. Pero la organización desarrolla programas, protocolos
o en general información documentada para poder darle cumplimiento a esos requisitos. Entonces allí esos criterios esos documentos se convierten en criterios, tanto lo que formula la organización como lo que la norma nos está exigiendo. Y entonces al comparar evidencias de la auditoría versus los criterios, vamos a obtener los llamados hallazgos, que los hallazgos pues no son malos, los hallazgos también los hay positivos, porque estamos en la tendencia general y vulgarizada en donde el hallazgo es algo malo y el hallazgo no es malo. O sea, la no conformidad sí se puede denotar como un hallazgo negativo, pero también existen las fortalezas, también existen las oportunidades de mejora que potencializan para que ese sistema de gestión tenga grandes avances y tenga un buen fortalecimiento en su ejercicio de evaluación y aporte desde luego a la gestión de este en función del mejoramiento continuo. Entonces, esa auditoría nos sirve como una base para la autodeclaración de la conformidad frente a unos requisitos. Y esos requisitos, desde luego, la organización hace el esfuerzo por cumplirlos y de manera objetiva. Pero el auditor es quien va a evaluar y va a identificar si la organización en la realidad está percibiendo el entendimiento de esos requisitos y los está aplicando correctamente al entorno de la organización. Y esa es la tarea del auditor, en donde ese auditor tendrá que identificar la conveniencia, la adecuación y la eficacia de ese sistema de gestión alrededor de su funcionamiento. Entonces, aquí pues podríamos hablar, estamos en esta conversación hablando sobre las auditorías internas y tenemos que abordar los tipos de auditoría. Y esos tipos de auditoría, desde luego, están clasificadas como las internas y están clasificadas como las externas. Las internas, por su parte, tienen la característica de identificarse como aquellas que hacemos dentro de la organización, como aquellas que hacemos para validar el cumplimiento de todos esos requisitos en la organización. Hay otros dos tipos que son las de segunda parte y las de tercera parte. Las de segunda parte pues obedecen a aquellas auditorías que hacemos a un proveedor o alguien que tiene interés en la organización o que puede afectar, ¿listo? Por así decirlo. Y las de tercera parte obedecen a esas auditorías de reconocimiento, obviamente externo, ¿cierto? En el momento en que nos van a evaluar la conformidad frente a ello, que podría hablarse de un ente certificador que llevaría a cabo esta auditoría para otorgar un reconocimiento a través de un certificado. Ahí estaríamos hablando de las externas. Bien, frente a esto, pues nosotros, hablando dentro del contexto de las auditorías internas, pues es muy importante tener en cuenta que desde el decreto 1072 en Colombia, pues nosotros estamos obligados, las organizaciones están obligadas a presentar su auditoría anual, como mínimo una vez al año. Lo dice entonces en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículo 29, en donde afianza que la organización debe adelantar una auditoría como mínimo una vez al año. Entonces, debe ser en ese periodo, esa debe ser la programación y debe cumplirse evaluando todos esos requisitos del sistema de gestión. Pero nosotros nos tenemos que trasladar al término de nuestros días y a la emergencia sanitaria que hoy vive el mundo, a las nuevas formas de trabajo y a este caso las nuevas formas de auditoría que por la condición se potencializan hoy con una mayor relevancia. No quiere decir que antes no existiera, antes sí existían, pero desde luego la relevancia hoy implica un factor potencializador y exigente frente al manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, para eso hay que tener en cuenta algunos requisitos que son pertinentes y que son relevantes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué debo tener en cuenta para la auditoría remota? Bueno, una auditoría remota o a distancia utiliza las tecnologías de la información y la comunicación y desde luego es importante de que tanto la organización como el auditor tenga la disponibilidad de recursos tecnológicos. Y ojo, recursos tecnológicos que permitan soportar una transmisión coherente y confiable frente a todo este ejercicio. Es importante de que el auditado, en este caso la empresa, cliente de auditoría, tenga la habilidad de
manejar tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Porque eso es una habilidad que de alguna manera en el siglo XXI estamos fortaleciendo. Y pues muchos procesos se llevan a cabo con el apoyo de la tecnología, pero muchos procesos también no se llevan a cabo con el uso de la tecnología, y ahí es donde viene la debilidad de algunas organizaciones que no tienen esa fortaleza para optar desarrollo de procesos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, por eso es importante de que la empresa cuente con esta habilidad. No basta solamente con tener una buena conexión al Internet, con un ancho de banda y unos equipos sofisticados en cuanto a su rendimiento operacional, sino también saberlos manejar, saberlos operar para poder darle un buen uso. Otro punto importante que se considera ya tener en cuenta es la aceptación y disposición de la empresa para abordar toda esta situación de una evaluación de la conformidad a través de los medios tecnológicos, ¿cierto? Si bien sabemos que hay tipos de procesos que se pueden adelantar a través de estos medios tecnológicos, hay otros que se dificultan mucho. Entonces, en este caso, las organizaciones lo que podrían adoptar es hacer la auditoría en 2 etapas, ¿cierto? Que la primera pues podría ser la remota, haciendo el ejercicio con el uso de las TICs, en donde se haría la verificación del cumplimiento y más bien de la conformidad de una manera virtual, validando la parte documental. Y en una segunda etapa se podría hacer una visita in situ para determinar el cumplimiento de todos estos requisitos y agregar la conveniencia y la adecuación dentro de todo el ejercicio de auditoría. Entonces, es importante pues conocer este aspecto. Dependiendo del contexto económico, la actividad económica de esa organización, pues podrá tomar las decisiones al respecto. La conexión a Internet es supremamente importante, porque pues una auditoría que se lleva en el curso en la intermediación con el Internet, pues obviamente requiere de que haya una permanente conexión y que pues se tenga una coherente conversación y una conversación fluida entre auditor y auditado. De todas formas, este tema es importante considerarlo dentro de lo que 19.011 nos presenta como riesgos y oportunidades, ¿cierto? Si existe el riesgo de que el Internet se caiga, hablándolo vulgarmente, ¿cómo podríamos nosotros actuar para mitigar el impacto de ese evento que nos podría perturbar la auditoría? Por otra parte, influye el tema de la seguridad de la información. Y aquí vamos netamente a identificar el tema de la seguridad de la información digital. Cuando el auditor tiene la necesidad de conocer esa información sensible de la organización y el auditado muy comedidamente y en su disposición entrega la información a través de correos electrónicos o, en un caso extremo, en la nube, hay que considerar todos esos filtros de seguridad, porque pues nosotros tenemos acceso a elementos de la nube que son gratuitos, pero no sabemos quién tiene acceso a esa información, no sabemos quién pueda vulnerarlo y no sabemos tampoco a dónde pueda llegar esa información y ser susceptible de mal uso para afectar a la organización. Entonces, esa seguridad de la información hay que garantizarla desde el envío por un correo electrónico hasta la publicación de la información en una nube, porque obviamente va a entrar en vulnerabilidad la organización. Entonces, aquí la recomendación es considerar sitios en la nube que sean seguros, que sean certificados por los filtros de seguridad. Y hay un punto importante para cerrar estos elementos que debo tener en cuenta frente al esquema de la auditoría: las habilidades del auditor. Miren, hay un punto en el que partimos de que el auditor debe conocer de técnicas de auditoría y del sistema de gestión que está evaluando como mínimo, ¿cierto? Hacen parte de las competencias genéricas del auditor. Pero en este caso de las auditorías remotas es necesario, es importante, es imperativo, lo diría yo así, de que el auditor tenga habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, porque desde luego va a estar medida esa conversación, va a estar medida esa evaluación de la conformidad por medio de una herramienta que todos deberíamos manejar a este siglo, pero desde luego sabemos que hay falencias todavía en algunas personas por el manejo. Entonces, es muy importante que esa habilidad en las tecnologías de la información las tenga ese auditor. Ahora,
dentro de todo este esquema es muy necesario que ustedes tengan en cuenta de que la organización debe considerar los riesgos asociados a la elaboración o la práctica de una auditoría remota haciendo este tipo de uso, ¿cierto? Y esos riesgos asociados como los que les hablaba ahora, en el que tenemos la conexión a Internet y se puede caer, ¿cierto? Se puede bloquear, se puede ir. La energía también se puede ir al momento de estar en un proceso de auditoría y desde luego vamos a tener ahí las dificultades. Entonces, habría que analizar ese riesgo que existe y cómo podría combatirse para evitar de que perturbe el ejercicio de la auditoría. Es importante y también desde el referencial internacional lo cita que se pueden apoyar los auditores en planos y diagramas. En estos planos y diagramas pues podríamos conocer la organización a través de una forma virtual y poder interactuar con alguien que esté del otro lado y nos pueda contar cómo se desarrolla X actividad dentro de ese proceso. Muy bien. Evitar los ruidos de fondo. Bueno, por allí alguien que tiene el micrófono abierto, le pedimos el favor de que lo silencien. Listo, muchas gracias. Miren, en el desarrollo de la auditoría es importante evitar los ruidos de fondo. Entonces, por lo tanto, es necesario que las personas que estén desarrollando esa auditoría, tanto auditor como auditados, estén en un lugar en donde sea cómodo y que el llevar este ejercicio de la auditoría pues garantice el silencio, garantice la permanencia en su ejercicio para su naturalidad, para que no se vea perturbado y que desde luego estos ruidos pueden molestar en una parte o en la otra, porque aparte de que hay un estrés, llámese pequeño o llámese alto, por el ejercicio de la evaluación, pues se puede aumentar porque existan estos ruidos que perturban. Entonces, es muy importante que estos elementos estén todos asociados, de que identifiquemos esos riesgos, de que la confidencialidad se mantenga y de que las habilidades del auditor sean potencializadas, sean fortalecidas y que si hoy no lo tenemos, pues desde luego podamos afianzar en este esquema de fortalecer las competencias en un modelo constructivista que permita a los auditores fortalecer estos elementos de la competencia en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Miren, aquí quería pues llegar a un punto de lo que nos cita la legislación nacional en materia de la exigencia frente a la auditoría. Nosotros hablamos de que el decreto 1072, como les decía ahora iniciando, nos exigen que debemos desarrollar esa auditoría, diciendo que el empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo, eso lo sabemos y eso ya, digamos, hace parte de nuestro ejercicio. Y dice que si la auditoría debe ser realizada con personal interno de la entidad, debe ser independiente. Y aquí juegan los principios de la auditoría. ¿Listo? Independiente a la actividad que se va a ser objeto de evaluación de verificación. Pero resulta que por ahí en el año 2018 salió una circular que hace un énfasis en la definición de la idoneidad de la persona auditora. Aquí nosotros cuando hablamos desde el decreto, habla de la idoneidad de la persona auditora y no habla de la competencia del auditor, pero finalmente termina siendo o cumpliendo el mismo objetivo. Entonces, hablamos de que el empleador hará la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora para realizar las auditorías internas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ojo a este punto, mis queridos amigos, tengan muy presente, porque aquí dice que puede ser cualquier empleado y hay personas que leen hasta acá. Hay que leerlo completico. Puede ser cualquier empleado que defina al empleador bajo su responsabilidad. O sea, la responsabilidad del empleador de decir cuáles son esos criterios con los que voy a seleccionar los auditores. Y en este caso, como estamos hablando de auditorías remotas, sería pertinente incluir el tema de tecnologías de la información y la comunicación. Si quien realiza la auditoría es parte de la misma organización, debe ser independiente de la actividad. Esto lo veíamos pues, en el citado el decreto 1072.
El de la verificación se recomienda, ojo, en este punto tengan en cuenta también que se recomienda haber desarrollado el curso virtual gratuito de las 50 horas, el famoso curso obligatorio. Se recomienda, no es una obligación, pero es importante adoptar esta recomendación del Ministerio de Trabajo por el tema de que la persona que nos vaya a evaluar pues tenga conocimientos sobre el sistema de gestión y que se convierta en un requisito para poder seleccionar nuestros auditores en función de darle cumplimiento al requisito del artículo 224629 del decreto 1072. Recuerden y no olviden que en la resolución 312 también nos habla de la auditoría anual para aquellas empresas que deben cumplir todos los estándares mínimos. Y estamos hablando de las empresas de riesgo 4 y 5, que deben tener el cumplimiento de todos estos requisitos de los estándares mínimos. Entonces, allí es importante recordar de que también nos dice que se debe realizar por lo menos una vez al año, y lo que debe tener la empresa como evidencia para mostrar ante el ente de control será el programa de auditoría, que deberá incluir, entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, metodología y la presentación de los informes. Además, verificarán de que se haya planificado con la participación del COPAS. Entonces, es importante tener en cuenta estos tres apartados que desde luego van a soportar el desarrollo de nuestra auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí pasando directamente a los principios de la auditoría, pues abordamos los principios que nos cita la norma, que son 7, el estándar internacional ISO 19011, que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta de que existe este principio que es la integridad, y la integridad está basada en los valores humanos, en esa transparencia, en esa honestidad que debe tener el auditor al momento de desarrollar la auditoría. Y esa honestidad va desde el momento que empieza a preparar la auditoría hasta el momento que entrega el informe. Por su parte, tenemos otro de los principios, que es la presentación imparcial, que ubica al auditor para que desarrolle su actividad con veracidad y exactitud. Y esa veracidad y exactitud, desde luego, va encaminada a fortalecer todos aquellos elementos que constituyen en que los hallazgos que hayan sido detectados, pues se informen. Bien, entonces también tenemos aquí lo que es el debido cuidado profesional. Y el debido cuidado profesional obviamente se asemeja al tema de preparar la auditoría, al tema de tener el fundamento técnico y el fundamento de cognición para poder emitir esos juicios, tener juicio al auditar. No es ubicarnos en posturas personales como auditores, y menos si estamos adelantando una auditoría en un espacio de seguridad y salud en el trabajo, en donde el criterio técnico cobra una relevancia muy importante. Aquí es muy necesario que quien vaya a desarrollar la auditoría pues conozca el sector económico y conozca el aspecto técnico. Bueno, esos tres principios van asociados entonces directamente a la persona, pero también tenemos unos que van directamente a los procesos, y es el enfoque basado en la evidencia. La idea es que ese proceso de auditoría, desde que inicia hasta que termina, tenga el soporte para emitir los respectivos hallazgos, y que desde luego estén en función de darle soporte a todas estas comunicaciones que el auditor va a emitir, principalmente los hallazgos de los que les hablaba ahora, fortaleza, oportunidad de mejora y las no conformidades. Y tenemos otro principio, que es la independencia, que es garantizar pues que las personas sean totalmente independientes a sus procesos. No se trata de que pueda evaluarme yo con yo, porque eso sería una vulnerabilidad a este principio de la independencia y estaría siendo juez y parte. Hay que garantizar esa objetividad y esa transparencia, y desde luego la imparcialidad, para evitar de que tenga perturbaciones este desarrollo del ejercicio de la auditoría. Tenemos el principio de la confidencialidad, que está asociado a la seguridad de la información, que básicamente es que esa información que recibe el auditor para preparar la auditoría y que recibe el auditor para desarrollar la auditoría y durante la auditoría, pues quede para el auditor y no sea un objeto de divulgación o no sea una información utilizada con otros fines, porque allí estaríamos vulnerando esa confidencialidad y estaría activando riesgos
reputacionales para la organización que podrían ponerla en peligro. Y ustedes saben que cuando una empresa se esfuerza por salir adelante y tener grandes conquistas en el mercado, tarda mucho y hay que hacer bastantes esfuerzos. Pero con una información que pueda ser falsa o pueda ser real, pero que no debió haber salido, pues se puede perturbar esa imagen y obviamente ese deterioro de la imagen corporativa se va a ir al piso y desde luego la va a afectar. Entonces esa confidencialidad es muy importante. Es necesario que previo al inicio de la auditoría se comunique al auditor sobre los aspectos de confidencialidad que tiene esta organización. Y tenemos un último principio que es el enfoque basado en riesgos, que básicamente aquí es considerar la situación de todos esos eventos que pueden provocar la perturbación de la auditoría, la interrupción. Entonces, teniendo claros esos riesgos que se desarrollan, que se identifican en la planificación de la auditoría, que se identifican en la realización de la auditoría y que se identifican en la generación del informe, pues vayan directamente tratados, que sean esos riesgos identificados para poder de que en ninguno de esos momentos vamos a tener alteraciones que puedan afectar nuestro curso de la auditoría. Bueno, muy bien, entonces esto pues como los principios, importante nombrarles y dejarles aquí énfasis de que hablando de las auditorías remotas, es muy importante considerar la falla de los equipos tecnológicos como un factor de riesgo, la interconexión como un factor de riesgo. Todo esto es importante que lo consideremos para que al momento de desarrollar la auditoría pues tengamos lo que llamamos vulgarmente el plan B y el plan C, porque a nuestros días los anchos de banda los han incrementado, pero obviamente las navegaciones también se han incrementado y el tráfico en ello va a verse muy identificado. Bueno, muy bien. Hablando entonces de esa idoneidad de la persona auditora, es importante que la persona, ahí me escucha mejor ahí. Listo, es importante que la organización considere los conocimientos y habilidades. Los conocimientos y habilidades pues deben estar bien definidos. Tenemos en cuenta que los conocimientos están representados en educación y en formación. En educación pues corresponde a lo que es formal y en formación a lo que se considera como no formal. ¿Listo? Las habilidades, por su parte, para el campo del auditor, en esa idoneidad de la auditoría, obedecen al ser y al hacer. El ser pues representado en lo que tiene que ver con los valores humanos, los principios, ¿cierto? Que sea esa honestidad y esa integridad que deba tener el auditor. Y el hacer corresponde a esas destrezas que debe llevar a cabo ese auditor para su ejercicio profesional. Destrezas como, por ejemplo, saber redactar, tener una buena redacción, tener básicamente un ejercicio importante de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, ¿cierto? Elementos como estos pues que desde luego van a verse acudidos por la necesidad de las auditorías y de acuerdo a esa definición pues puede estar hecha pertinente a cada empresa, a cada tipo de organización de acuerdo a sus necesidades. Esa organización debe tener en cuenta para definir esa competencia, aparte de sus conocimientos y habilidades, el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización. Pues no va a ser lo mismo evaluar una empresa de 3 trabajadores en un riesgo 2 o 3 que evaluar una empresa de 40, 50 trabajadores con un riesgo 4 o 5. La complejidad de la organización desde luego va a ser superior en esta última que les digo. Los métodos de auditoría que ya les había hablado, pero que es bueno hacer énfasis, o sea, dentro de los métodos que nos cita el referencial internacional, nos habla de métodos in situ con interacción humana e in situ sin interacción humana, y nos habla de las auditorías de tipo a distancia, que son las remotas, con interacción humana y sin interacción humana, que son las del objeto de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Importante que la organización tenga en cuenta para definir esta competencia los objetivos y la extensión tanto del programa de auditoría como del sistema de gestión. El comportamiento personal configura una parte importante
parte de esa competencia, desde luego porque es allí donde ese individuo, esa persona que está haciendo el rol de auditor, pues debe tener en cuenta de que está haciendo comunicación con otra persona, con otro individuo. Entonces tendremos que comportarnos como seres humanos, como personas, entender esa postura. Ahora, dentro de los conocimientos genéricos que debe tener ese auditor en esa competencia, están los principios que acabamos de nombrar, están los procesos, los métodos de auditoría y desde luego conocer las normas de gestión que van a abordar, ¿cierto? En este caso podríamos hablar del referencial internacional ISO 45001 y del decreto 1072 del 2015, específicamente en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. La organización y su contexto. Es importante que si vamos a evaluar una organización, pues conozcamos de la actividad económica. Es importante que se conozca de ese sector económico. Importantísimo tener en cuenta que los requisitos legales y reglamentarios juegan un papel fundamental porque pues sabemos que seguridad y salud en el trabajo en Colombia tiene una característica especial y es que la normatividad de nosotros es muy amplia y todos los días sale algo al respecto y hay que estar actualizado para identificar desde ese estamento de control cómo se formula todo este esquema de aplicación en las organizaciones. Y aquí les doy el ejemplo de COVID-19, que por el momento estamos siendo los de seguridad y salud en el trabajo, aterrizándonos a manejar y a instaurar todas estas buenas prácticas de COVID-19 que dispone el gobierno nacional. Y desde luego hay que aplicarlas en la organización, pero ojo, también son objeto de evaluación, porque se convierten en criterios de la auditoría. Desde luego también tener en cuenta las habilidades, y aquí pues hablando de auditoría remota, las habilidades tecnológicas de las que hemos hablado a lo largo de esta conversación. Ahora, esos auditores hay que seleccionarlos y hay que evaluarlos con el fin de mejorar y optimizar su rendimiento a lo largo de la gestión de la auditoría. Entonces, principalmente mirando acá la selección del método apropiado para la evaluación del auditor. Entonces estamos hablando de que podemos hacer revisión de registros cuando vamos y verificamos la hoja de vida, su experiencia, desde luego con sus respectivos soportes. Las retroalimentaciones que son necesarias para construir esa competencia de ese auditor, para fortalecerlo y no para destruirlo, porque se trata de un ser humano que está haciendo un aprendizaje significativo y que necesita que esas brechas que le fueron identificadas pues se fortalezcan para que en el próximo ejercicio pueda hacerlo de mucha mejor manera. Y esto garantiza de que se le aporta a la organización, pero también se le aporta a ese sujeto, a ese profesional que es objeto de aporte al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La entrevista es importante tenerla en cuenta para ese auditor como un método de evaluación, porque en una entrevista yo me doy cuenta cómo habla, cómo se expresa, cómo responde a situaciones. Por su parte, la observación me permite identificar desde un esquema básicamente sin interacción humana de cómo se comporta ese auditor en su ejercicio de auditoría e identificar esas brechas para que aquí en el proceso de retroalimentación pues sean sujetos de optimizar todo este elemento. Es importante aplicar los exámenes los exámenes orales o escritos que van a llevar consigo componentes de técnicas de auditoría, pero también componentes técnicos de la materia de evaluación, ¿cierto? En este caso, hablar de seguridad y salud en el trabajo. Decirle, por ejemplo, armar una evaluación para el auditor en el que se involucren estos términos de referencia. Y debe haber una revisión posterior por parte del auditor líder, que es quien se encargará, en base a unos criterios, de formular todo ese esquema de evaluación para identificar que el informe que haya presentado el auditor pues tenga una estructura coherente y bien construida. Y desde luego que si se detectan esas brechas, pues volvemos acá al tema de la retroalimentación. Si hacemos el examen y hay brechas, volvemos acá al tema de la retroalimentación. Entonces este momento es crucial y es fundamental para las organizaciones en su programa de auditoría, porque formularían un esquema de optimización del proceso. Lo importante es que aquí se tome como referencia no solamente un elemento, un método de evaluación, sino que puedan ser varios, y esos varios, desde luego,
contribuyan a fortalecer la competencia. Aquí les hablo entonces de los métodos de auditoría a distancia, que son los que tenemos definidos como, o que define el referencial internacional como interacción humana a distancia y sin interacción humana a distancia. Entrevistas, entonces, usando las TICs, observación del trabajo realizado, las listas de verificación y cuestionarios, y revisión de documentos con participación del auditado. Es decir, aquí en esa interacción humana a distancia que se puede mediar por las tecnologías de la información, y es donde el auditor, digamos que necesita principalmente mantener siempre el contacto con ese auditado. Por su parte, existe el otro método que es sin interacción humana, en donde la permanencia del auditado no es necesaria. Simplemente pues el auditor solicita los documentos, y esos documentos van a llevar a que establezca un esquema de revisión, pero sin la presencia del auditado. Entonces aquí hablamos de revisión de documentos, de observación de trabajo en medios de vigilancia y, ojo, considerando los requisitos sociales y legales, porque si nosotros vamos a hacer uso de un pantallazo, perdónenme la expresión, de un pantallazo de algo que me está mostrando el auditado del otro lado, es importante notificarle, es importante pedir permiso, porque eso es información que es de la empresa. Entonces, así lo veamos como algo insignificante, a la final termina siendo un elemento significativo, porque eso se llama honestidad, eso se llama integridad, eso se llama tener cuidado con la información de la organización, y desde luego le debemos respeto a esa organización que estamos evaluando. Por muy insignificante que parezca, hay que pedir permiso y hay que estar autorizado, y en lo posible que quede evidencia. Cuando vamos a acceder también a videos, cuando vamos a acceder a videocámaras, para que la organización pues desde luego esté fundamentada en ello. Y el análisis de datos pues que obedecen a lo que yo le solicite a la organización como auditor, para interpretar cómo ha sido el comportamiento de ese sistema de gestión, cuál ha sido el desempeño durante todo su ejercicio de la existencia dentro de la organización y cómo ha sido su funcionalidad. Bien, y aquí en la realización de actividades de auditoría, pues básicamente nos vamos a la planificación de la auditoría, en donde sabemos que es importante relacionar, y es necesario además, el objeto y alcance de ese plan de auditoría. Aquí, y está en amarillo porque entra a ser relevante, los criterios y métodos de auditoría, y sobre todo los métodos, ¿cierto? Para el caso de esta auditoría remotas, aquí es necesario definir y dejar plasmado de que X elementos se van a ser validados o verificados más bien por el método de auditoría remota. Eso es importante dejarlo claro en el plan de auditoría, porque puede existir momento en donde habrán elementos que no se pueden verificar por alguna razón de manera remota, y tendrán que ser sujeto de visita desde luego bajo unos protocolos de bioseguridad a los términos de OPA. Entonces, dejar claro cuáles son esos métodos que se van a utilizar en cada uno de los procesos que se van a auditar. Importante pues relacionar los auditados, los auditores, el observador y todos aquellos roles que van a desempeñarse en el ejercicio. ¿Para qué? Para determinar si en realidad si se van a cumplir, y desde luego que el auditado lo conozca. Definir fechas, lugares y horas en las que se llevará a cabo cada parte de la auditoría, para que haya una programación, para que haya un agendamiento de las personas y de las actividades que deben recurrir allí. La logística pues es necesaria. En este caso, para las auditorías remotas, la logística estaría en disponer de una buena conexión a internet, de un buen equipo de cómputo y de otros elementos que podrían ser necesarios, como cámaras y micrófonos un poco más sofisticados, de ser necesario, para poder abordarlo y garantizar el curso de la auditoría. Y los recursos pues que van asociados a esto. Es importante que si hablamos de auditorías de tipo remoto, definamos qué recursos vamos a utilizar. Y no basta con decir, no, es que necesitamos recursos tecnológicos. No, pero ¿cuáles son esos recursos tecnológicos que vamos a necesitar para poder operar y desarrollar nuestra auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y aquí vuelve y juega comunicar. Cuando hacemos la reunión de apertura, en ese plan de auditoría es importante dejar plasmado
el tema de cómo será la comunicación y cómo será el objeto de la confidencialidad de la información que desde allí surja para poder llevar con tranquilidad y transparencia una auditoría a ese sistema de gestión. Finalmente, aquí hablamos de los tipos de preguntas que se deberían hacer y ojo, es muy importante eso tenerlo en cuenta porque esos tipos de preguntas desde luego van a estar asociados a la necesidad del auditor de conseguir la información oportuna y desde luego hacer referencia a que no podemos poner en fuera de lugar a ese auditado, porque cuando hacemos, por ejemplo, preguntas que no se deberían hacer, como las que dicen acá, las capciosas, las preguntas múltiples y las preguntas agresivas, pues desde luego no va a ser funcional y vamos a generar un muro entre la comunicación del auditor con el auditado, ¿cierto? Preguntas múltiples como cuando me dicen, ¿y ustedes le dieron inducción? ¿Quién se la dio? ¿A qué horas? ¿Y qué fue lo que le contaron? Ahí estoy emitiendo una cantidad de preguntas y al momento de que me vayan a responder, pues desde luego pueden responderme de manera equivocada. Las preguntas que se deberían hacer por su parte deberían ser las preguntas abiertas. Por lo general es recomendable que cuando se inicia un ejercicio de auditoría se opte por utilizar una pregunta abierta, en donde la típica pregunta de auditoría, cuénteme cómo hace su trabajo, le da apertura a ese auditado para que comente la situación. Y es allí donde el auditor empieza a escuchar con detenimiento y con asertividad para poder lograr el curso efectivo de esa auditoría. Las preguntas cerradas, que por lo general son dicotómicas, ¿cierto? Y lo ideal es que, bueno, no necesariamente son de ese tipo, pero por lo general ocurre así. Pero lo ideal es que con estas preguntas cerradas puntualizamos el interrogatorio, la conversación que estamos teniendo con el auditado. ¿Cuántas personas fueron capacitadas en el mes? 3, 4 o 5. Eso es una pregunta cerrada que va a tener una respuesta cerrada. Y las preguntas de sondeo, que son del tipo abierto, pero que nos van a permitir explorar alguna duda que tengamos respecto a preguntas abiertas o cerradas que ya hayamos hecho con anterioridad. Entonces, esos tipos de preguntas, ojo, porque en el contexto de la virtualidad es muy importante ser puntuales, es muy importante obtener información detallada, ¿cierto? Pero con puntualidad. Y desde luego, pues darle la confianza a ese auditado para que nos comente cómo se llevan a cabo los procesos que estamos evaluando. Aquí finalmente, mis queridos amigos, entonces, elementos de la preparación del informe de la auditoría, en donde vemos estos elementos que nos cita el referente internacional 19.011, que nos habla de que se deben presentar los objetivos de la auditoría, que son los mismos objetivos que tenemos en el plan de la auditoría, el alcance y los procesos auditados. Esta información también la tenemos desde el plan. La identificación del cliente de la auditoría, aquí pues es el nombre del cliente, la dirección, teléfono, y bueno, datos importantes de ese cliente de la auditoría. La identificación del equipo auditor, o sea, quienes llevaron a cabo esta auditoría, independientemente de que haya sido remoto, que haya sido in situ, pero pues para este caso hablaríamos de la remota. Fechas y ubicaciones, aquí pues la fecha en que se realizó, y las ubicaciones estaríamos hablando de una asistencia remota, pero sería importante aquí especificar qué sedes, por así decirlo, fueron evaluadas. Los criterios utilizados, que también vienen desde el mismo plan de auditoría, y esos criterios, desde luego, para este caso estaríamos hablando del decreto 1072 y de ISO 45001 en el caso de que la estén evaluando. Por su parte, referir los hallazgos. Como les decía ahora, los hallazgos no son negativos, los hallazgos también son positivos, como las fortalezas y las oportunidades de mejora. Definir las conclusiones de la auditoría, que son las que van a dar respuesta a los objetivos que he planteado, y es aquí donde el auditor emite su concepto diciendo si la organización ha sido conveniente, eficaz y tiene idoneidad, ese sistema de gestión es adecuado. Bueno, y finalmente, pues hablar de las declaraciones del cumplimiento de los criterios de auditoría, es decir, pues que se adelantó la auditoría con éxito, verificando el cumplimiento de todos de la validación de la conformidad, más bien, de todos los elementos allí citados dentro del decreto 1072,
y otros requisitos como la documentación que ha emitido la organización. Este último punto, que son opiniones divergentes y resolver, obedece a aquellas que no pudimos desarrollar con éxito. Es decir, cuando le solicitamos, por ejemplo, a un auditado que nos entregara una información y este auditado no la entregó porque consideró que no era pertinente y que era confidencial. Nosotros allí no podemos declarar un hallazgo, no podemos declarar una no conformidad. Esa es una opinión divergente que no se pudo resolver y debe quedar consignada en el informe de auditoría. Otro punto importante en el que podríamos decir que a un auditado le dio terror conectarse para la entrevista de la auditoría y no quiso hacerlo, ¿cierto? Y eso también debemos dejarlo como una opinión divergente sin resolver, cuando no contesten y cuando hay situaciones que no se llevarán a cabo. Entonces, mis queridos amigos, en este ejercicio pues hemos aquí explorado un poco acerca de las auditorías remotas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí se puede hacer, se deben hacer, pero hay que hacerlas con cuidado y contar con la competencia de ese auditor para que la desarrolle con el máximo éxito. Entonces, mis queridos amigos, les agradezco mucho. A través del chat, entonces vamos a recibir las preguntas para tener unos 10 minutos de pregunta-respuesta. Hassan, te dejo entonces y quedo aquí con el micrófono abierto. Dale. Por aquí en estos momentos tenemos dos preguntas. Uno fue Manuel Palacios, que dice, ¿en qué parte de la norma dice el perfil del auditor? Entre paréntesis dice, ¿debe ser profesional o especialista o debe tener algún estudio a perfil del perfil? Bueno, Manuel, esa pregunta está excelente. Mira, Manuel, la circular 26 del 2018, en lo que confiere al decreto 1072, dice que la organización lo debe definir y tiene la potestad de hacerlo. En lo recomendable, si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, es importante relacionar un profesional en seguridad y salud en el trabajo o un profesional con posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por acá tenemos otro de Víctor Campos. ¿En el perfil del auditor se debe incluir la formación en auditorías remotas o solo mantenerlo con la formación de auditor en una norma? Bueno, pregunta muy buena. No necesariamente hay que involucrar el tema de formación de auditorías remotas porque desde luego no lo vas a encontrar. Es importante que tenga formación en auditorías y en el campo de las habilidades, en el hacer, tenga definido el manejo de recursos tecnológicos para la comunicación. Bueno, por acá también pregunta Morales, ¿las memorias serán enviadas al correo? ¿Bajo qué tarifas se manejan estas auditorías? Bueno, yo aquí, sí, dale. No, dale. Ya es comercial. Sí, bueno, yo por acá te respondo, las memorias, digamos, la presentación no se va a enviar, se van a subir a la página de Facebook o YouTube. Ahí pueden volverlos a ver, el video tal como lo estamos realizando. En estos momentos también estamos en Facebook Live. Ya saben, los pueden encontrar como Estrategia y Calidad, tanto en Facebook como en YouTube. Listo. Por acá otra pregunta de Victoria Hoyos. ¿Todo auditor interno de seguridad y salud del trabajo debe contar con licencia dentro de la organización o es suficiente con la formación como auditor y el curso de 50 horas? Bueno, Victoria, mira, en ninguna parte del decreto nos dice que debe tener una licencia, pero pues lo pertinente ya es lo que defina la organización. Si la organización definió que debe tener licencia, pues esa exigencia se hará al momento de que se seleccionen los auditores, pero ninguna parte de la norma nos dice que un auditor deba tener la licencia. Bueno, por acá por ahora no hay más preguntas. A ver quién tiene más dudas o quieran preguntar. Pues mientras que van pensando en la pregunta, le quiero comentar también, aprovechando el espacio, de que el próximo mes, finalizando mes, vamos a realizar una formación de auditorías internas enfocado también en auditorías remotas, en la norma ISO 45001, versión 2018. Ya le estaremos enviando pues toda la información a sus correos electrónicos para que también participen en esa formación. Bueno, por acá otra pregunta.
Juan David, dice Manuel Palacios, sobre qué me puedo basar para dar un valor, digamos, al momento de realizar la auditoría. Bueno, eso ya depende de la tarifa del mercado y de la complejidad de la auditoría. Y eso habría que consultarlo pues en cómo están las bases en cada ciudad, porque desde luego van a cambiar. Puede que cambien poco, pero van a tener una variabilidad por las condiciones de cada ciudad. Yo hice una pregunta, pero me dicen que luego me la responden o la hago aquí internamente. Puedes escribirlo en el chat, que ahí le estamos leyendo todas las preguntas que están realizando en estos momentos. Claro que sí. Pero la idea es aclarar todas las preguntas que tengamos. Mandé la pregunta por WhatsApp. Bien pueda. Yo mandé la fotografía por WhatsApp de la ARL positiva. Se llama Nuevo. Bueno, no le escuchamos. Sí, no lo estamos escuchando en estos momentos. Por acá, mientras tanto, por acá tenemos a Marta Isabel Calderón. Dice, en el caso de requerir auditorías externas, pero el cliente está en zonas rurales sin señal de internet, ¿se podría auditar personal administrativo en vez de operativo? Aunque el grueso de la empresa es de personal operativo, el 90%. Bueno, sí, eso se puede adelantar, pero entonces habría que hacer una combinación en el momento en que se pueda hacer la auditoría de carácter remoto y postergar una segunda etapa de esa auditoría para actividades presenciales. Perfecto. ¿Qué más por acá hay? Víctor Campos de Salvador, ¿cómo ha estado? Muchas gracias a usted por la participación. No tenemos por acá en este momento más preguntas. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, en estos momentos, Juan David, todavía no hay preguntas. Bueno, vamos a dar otros 2 minuticos, Hassan, y pues si no cerramos allí para que correcto. Quede listo. Bueno, por acá dice, pregunta Víctor Campos, si la respuesta durante la auditoría remota solo fueran de verbales y no poder tener evidencia, ¿se puede mantener como hallazgo? Si se trata de una entrevista, sí se puede mantener como hallazgo, mientras sea una entrevista. Mientras sea que ellos soliciten la identificación de un registro y me lo respondan de manera verbal, no es válido, porque ahí estaríamos, digamos, teniendo en tela de juicio lo que nos diga la auditada y lo que yo vaya a plasmar. Entonces es muy importante que en este caso las entrevistas sí acuden como evidencia, pero si no hay identificación de registros y lo que yo estoy solicitando como auditor es un registro, entonces no es válido para un hallazgo. Se cayó la información. ¿Alcanzamos a escuchar en Bogotá? No alcanzamos a escuchar la pregunta, se fue la señal, inmediatamente no lo pudimos escuchar. Rápidamente, es que les envié la fotografía de la revista de la ARL positiva en el que menciona que los estándares para cumplir de una empresa de 1 a 10 trabajadores son 20, más de 20, cuando la 312 resta que son 7. ¿Qué dicen? Bueno, no, o sea, realmente nosotros nos debemos ajustar a lo que dice la normatividad nacional. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Estoy de acuerdo, gracias. Y interesante la conversación. Listo. Con muchísimo gusto. Bueno, Hassan, yo creo que podemos
cerrar, si no sé si hay más preguntas allí. Aquí la última, veamos esta última, de Marta Isabel Calderón. Si el personal de la empresa en su mayoría son de bajo nivel académico y el auditor, pues que cuenta con las habilidades y competencias, es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Los coordinadores de seguridad en el trabajo pueden auditar el sitio de trabajo de otro coordinador. Pues si están dentro de la misma empresa, pertenecen al mismo proceso, no se debería hacer porque se estaría vulnerando la independencia. Bueno, perfecto. Yo creo que esa sería la última pregunta. Juan David, quería pues agradecerte por tu exposición. Fue excelente, ¿para qué? Y también pues muchas gracias a todos por participar. Y bueno, y quiero otra vez recordarles que al final de junio pues vamos a tener la formación de auditores internos en la ISO 45001 versión 2018, que ya la estaríamos realizando, enviando pues toda la información y los costos y bueno, y cómo se podrían inscribir. Listo, Hassam, entonces de todas formas agradeciéndole a usted por la invitación, a los amigos participantes, y recuerden que este éxito de la auditoría depende de la formación que tengamos, pero también de esa postura humana que plasmemos frente a nuestro ejercicio profesional. Que Dios les bendiga, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.